El Necronomicon, el libro prohibido. En el árido desierto de Arabia, entre dunas infinitas y ruinas olvidadas por el tiempo, nació una obra tan oscura que su mera mención provoca escalofríos en quienes la conocen. El Necronomicon, también llamado Al-Hafid en su lengua original, fue escrito por el poeta y místico árabe Abdul al-Hafid, quien según los relatos perdió su cordura mientras estudiaba las insondables verdades del universo. El título original, Al-Hafid, hace referencia al sonido que emiten los demonios en la noche, un susurro extraño y desquiciante que, según se dice, pueden oír aquellos que se aventuran demasiado cerca de lo prohibido. Abdul al-Hafid afirmaba haber viajado por lugares donde el hombre no es bienvenido, los restos de Babilonia, las catacumbas de Memphis y las ruinas ciclópeas de Irem, la ciudad de los pilares. Fue allí donde recopiló los secretos que darían forma al libro más temido de la historia. El poder oculto. El Necronomicon no es un simple grimorio. Según los fragmentos que han sobrevivido a su destrucción, el texto contiene fórmulas para acceder a dimensiones más allá del entendimiento humano, puertas que conducen al abismo donde residen las entidades primigenias, los antiguos. Estas criaturas no son dioses en el sentido tradicional, son fuerzas cósmicas, indiferentes y despiadadas, que existían mucho antes de que la humanidad soñara con la luz. Entre las entidades descritas en el Necronomicon, destacan 1. Cthulhu, el sacerdote de los antiguos, que duerme en la ciudad sumergida de Reye, esperando el día en que las estrellas estén alineadas para despertar. 2. Yog-Sothoth, el guardián de las puertas, un ser omnipresente que conoce todos los secretos del tiempo y el espacio. 3. Nyarlathotep, el caos reptante, un emisario que toma formas humanas para sembrar locura entre los hombres. 4. Shub-Niggurath, la cabra negra de los 1000 retoños, una deidad de fertilidad y decadencia. Las invocaciones descritas en el libro son tan peligrosas como los seres que evocan. Se dice que las palabras pronunciadas incorrectamente pueden abrir fisuras en la realidad, liberando horrores inimaginables en nuestro mundo. El destino del autor. Abdul al-Hafid no murió de forma pacífica. Los relatos más antiguos afirman que fue atacado a plena luz del día en Damasco por una criatura invisible que lo devoró ante los ojos aterrados de los transeúntes. Antes de su muerte, había advertido que su libro no debía caer en manos de los curiosos, pues su conocimiento corrompe incluso a las mentes más fuertes. El Necronomicon fue traducido al griego por Theodorus Piletas bajo el título Necronomicon, que significa el libro de los nombres muertos. Posteriormente, una copia en latín llegó a Europa, donde alimentó la fiebre de los alquimistas y ocultistas del Renacimiento. Sin embargo, la Iglesia lo prohibió, condenando a la hoguera a cualquiera que lo poseyera. El misterio actual. Hoy en día, el paradero del Necronomicon es incierto. Algunas copias parciales se encuentran en bibliotecas como la de la Universidad de Miskatonic, aunque estas están fuertemente custodiadas y bajo estrictas restricciones. Los rumores persisten, algunos aseguran haber encontrado fragmentos en mercados clandestinos o en manos de sectas ocultistas. Un testimonio reciente, recogido de un ocultista anónimo, describe como una lectura incompleta del libro liberó sombras que lo atormentaron durante días. Afirmó que en su último sueño, escuchó un coro de voces susurrando. Los antiguos nunca mueren, solo esperan. La mayoría nunca verá el Necronomicon, y quizás eso sea lo mejor. Porque aquellos que buscan desentrañar sus secretos arriesgan no solo su cordura, sino también el delicado equilibrio de nuestra realidad. ¿Y tú, lector? ¿Podrías resistir la tentación de abrir sus páginas y conocer lo que no está destinado para los ojos humanos? El eco de la advertencia de Abdul al-Hafid persiste. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. Testimonios de los portadores. El Necronomicon no es un libro que simplemente se lee, es un libro que consume. A lo largo de la historia, pocos han tenido el infortunio de poseer este oscuro manuscrito, y aquellos que lo hicieron jamás volvieron a ser los mismos. Los relatos sobre los poseedores del Necronomicon varían, pero un patrón común persiste: la obsesión, la locura y, finalmente, la desaparición o una muerte atroz. A continuación, algunos testimonios recuperados de registros fragmentarios y cartas. Testimonio de Richard Upton Pickman, pintor, 1894. Pickman, un artista conocido por sus inquietantes pinturas, afirmó haber encontrado una copia incompleta del Necronomicon en una librería olvidada en Arkham. Según sus cartas, el libro lo inspiró a crear obras que capturaban el horror de lo invisible. Una de sus notas decía: el Necronomicon no es solo palabras, es un puente. Cada página está viva con la voluntad de algo más grande, algo que nos observa desde la oscuridad. No creamos el arte nos crea a nosotros. Pickman desapareció poco después de terminar su obra maestra, una pintura que según los testigos mostraba la imagen de una ciudad sumergida donde criaturas colosales se agitaban bajo las olas. La pintura fue destruida, y su paradero es desconocido. Diario de Amelia Hawthorne, ocultista, 1927. Amelia, una estudiosa de lo oculto, adquirió un fragmento del Necronomicon a través de un mercado clandestino en Londres. En su diario, detalló cómo el libro parecía respirar en sus manos y cómo los textos a menudo cambiaban, revelando nuevos pasajes cada vez que lo abría. En una entrada aterradora, escribió: anoche, leí en voz alta un pasaje que describía un ser llamado Yog-Sothoth. Al principio,
Pensé que eran palabras vacías, pero la habitación cambió. Los espejos se rompieron por sí solos, y una presencia indescriptible llenó el aire. Sentí que alguien me miraba desde todas las direcciones a la vez. Cerré el libro, pero siento que algo se ha quedado conmigo. Días después, su casa fue encontrada vacía, con símbolos arcanos grabados en las paredes y el techo, como si hubieran sido quemados en la madera. Carta de Edmund Carlyle, investigador de lo paranormal, 1985. Edmund, un investigador británico de lo paranormal, recibió lo que él describió como una copia extremadamente deteriorada del Necronomicon. Su experiencia fue documentada en una carta dirigida a un colega. Lo que leí en esas páginas no puede ser olvidado. Las palabras parecen hablar directamente al alma, como si las letras estuvieran vivas y observaran cada pensamiento. Intenté quemarlo, pero las llamas se apagaron antes de tocar la cubierta. Ahora escucho susurros, incluso cuando estoy solo. Creo que el libro está llamando a algo. Carlyle fue encontrado muerto en su despacho, con los ojos abiertos y expresión de absoluto terror. La autopsia no encontró causa física de muerte. El libro nunca fue localizado. El precio de la posesión. Cada testimonio revela un patrón de conexión inexplicable con las entidades que el libro describe. Los poseedores del Necronomicon no solo enfrentan el peligro físico de invocar a los antiguos, sino también una corrupción espiritual que lentamente destruye su cordura. Uno de los pasajes más aterradores del libro, según los fragmentos rescatados, advierte: aquellos que busquen los secretos de los antiguos deben pagar un precio. El alma no es más que un peón en un juego que no puedes entender. Una advertencia final. La última parte del relato sobre el Necronomicon se despliega como un eco de la advertencia original de Abdul al-Hafed: este no es un libro para los curiosos ni para los sabios. Es un camino a través del cual los antiguos regresarán. Cerrad los ojos y cubrid los oídos, porque los susurros de este libro no pueden ser ignorados. ¿Es la ambición del hombre lo que lo lleva a abrir estas puertas? ¿O acaso el Necronomicon, por voluntad propia, elige a sus portadores para cumplir un propósito más oscuro? Al final, nadie puede escapar de las consecuencias de haber sostenido en sus manos las páginas más condenadas que la humanidad jamás haya conocido. La revelación final. El Necronomicon no solo cuenta historias de entidades y rituales. Según quienes han llegado a leerlo, el libro en sí parece tener conciencia, una especie de voluntad oscura que trasciende el papel y la tinta. Sus páginas no permanecen estáticas, se dice que las palabras cambian dependiendo del lector, revelando lo que más teme, desea o aquello que lo llevará a su perdición. El último poseedor conocido del Necronomicon, un académico llamado Dr. Marcus Alstead, desapareció en circunstancias que solo aumentaron el misterio alrededor del libro. Alstead había dedicado décadas a estudiar manuscritos arcanos, y su obsesión con el Necronomicon lo llevó a adquirir una copia prohibida que, según los rumores, se encontraba en la biblioteca oculta de un culto disuelto en los Balcanes. La obsesión del Dr. Alstead. En sus notas, recuperadas de su destartalado despacho en Arkham, Alstead escribió: este libro no fue escrito por un hombre. Las palabras vibran con una energía que no puedo describir. Anoche soñé con una puerta gigantesca rodeada de estrellas moribundas. Una voz no. Muchas voces me susurraron desde el otro lado. Me dijeron que la puerta puede abrirse, pero necesito aprender cómo. A medida que avanzaba en su estudio, su apariencia comenzó a deteriorarse. Colegas reportaron verlo susurrando a las sombras o escribiendo frenéticamente símbolos incomprensibles. Una asistente, quien lo visitó poco antes de su desaparición, dejó un relato aterrador. El despacho estaba oscuro, excepto por una vela. El libro estaba abierto, pero las páginas parecían moverse por sí solas. El doctor estaba de pie frente a él, hablando en un idioma que no podía entender. Cuando me vio, sus ojos no eran los suyos, eran como pozos negros llenos de algo que me hizo temblar. Salí corriendo y nunca regresé. El ritual prohibido. La última entrada en las notas de Alstead, fechada 2 días antes de su desaparición, detalla un ritual para invocar a Yog-Sothoth, el guardián de las puertas. El texto describía cómo alinearse con las frecuencias del cosmos mediante cánticos específicos y ofrendas desconocidas. La entrada termina abruptamente con una frase escalofriante. Las puertas están listas. Él viene. La noche de su desaparición, los vecinos reportaron un extraño resplandor en el cielo sobre su casa, acompañado de un zumbido que hizo vibrar las ventanas. Cuando la policía llegó, la casa estaba vacía, pero las paredes y el techo estaban cubiertos de símbolos arcanos y manchas de lo que parecía ser sangre. En el centro de la sala, donde se encontró un círculo ritual roto, había un vacío absoluto, como si algo hubiese sido borrado de la realidad misma. El destino de Alstead. No se volvió a saber del Dr. Alstead, pero el Necronomicon desapareció junto con él. Algunos creen que logró invocar a Yog-Sothoth y que fue arrastrado más allá del velo de nuestra realidad. Otros piensan que el libro se llevó su alma como pago por su osadía.
Desde esa noche, en la biblioteca de Arkham y en otras partes del mundo, se han reportado incidentes similares, sombras que se mueven solas, susurros en lenguas antiguas y la aparición de símbolos idénticos a los encontrados en la casa de Elstead. Parece que la huella del Necronomicon no desaparece con la destrucción de una copia, pues su esencia trasciende lo físico. Un final incierto. El Necronomicon sigue siendo un misterio. ¿Es simplemente una recopilación de mitos y supersticiones? ¿O realmente es un portal hacia verdades que el hombre no está destinado a conocer? El relato termina con una advertencia para todos aquellos que buscan el conocimiento prohibido. No está muerto lo que puede yacer eternamente. Pero quienes desafíen lo eterno serán olvidados por el tiempo, absorbidos por el abismo que sus propios ojos se atrevieron a contemplar. Y así, el Necronomicon permanece en las sombras, esperando al siguiente insensato lo suficientemente valiente o lo suficientemente necio para abrir sus páginas. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dar tu like y dejar tu comentario y gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo.